un número importante de los pacientes de transmisión autóctona, o sea, de la transmisión autóctona que hemos tenido, pues esté relacionado de alguna manera o con un viajero o con un caso que se ha confirmado que era previamente contacto de un viajero. Y ahí, como se vio en la pantalla que habían puesto, pues se va a implementar el aislamiento institucional al arribo de todos los viajeros internacionales. Como ocurrió al inicio, recordarán cómo del aeropuerto iban a un centro de aislamiento y en el centro de aislamiento permanecían hasta que se tenía el resultado del segundo PCR que se le toma al quinto día de estar en ese centro de aislamiento y de haber arribado a nuestro país. Además del PCR que se le toma cuando arriba en el aeropuerto. Si sale confirmado en ese primer PCR, pues pasa confirmado y al otro protocolo. Pero mientras tanto, se mantiene aquí. Yo nada más que voy a dar unas explicaciones técnicas o unas precisiones técnicas de cómo se va a hacer esto, que la población también ha ido preguntando, y Mercedes va a profundizar en muchos aspectos. En primer lugar, los turistas extranjeros, los empresarios extranjeros, los técnicos y cooperantes, así como el personal diplomático acreditado en nuestro país, la prensa extranjera y las delegaciones oficiales que se apruebe recibir en el periodo, se aplicarán los protocolos que están aprobados por el MINTUR, el MINSEX y el MINREX respectivamente. Son protocolos que conllevan aislamiento, pero en determinados lugares. Los colaboradores de la salud y de los otros organismos de la Administración Central del Estado, que prácticamente de todos los organismos tenemos colaboradores en el exterior. Serán aislados en las capacidades que se creen, en el caso de salud, en La Habana, en Matanzas, y en el resto de los organismos, en las capacidades que se creen, cumpliendo todos los requisitos establecidos. En estos lugares, y hago la precisión, en estos lugares donde ellos van, o sea, donde se va a hacer el aislamiento, ahí hay un rigor de restricción ahí. Cada uno debe estar en el lugar que le corresponde, no deben estarse intercambiando, ni que hablar de que ahí se pueden producir visitas, y una atención con un personal de salud en donde se va viendo su evolución, porque en el transcurso de este aislamiento, pues puede que presente síntomas de la enfermedad, y si presenta síntomas de la enfermedad, ya deja de ser un viajero y más nada, sino se convierte en un sospechoso. Y como sospechoso va aislado, ingresado en un centro para sospechosos. Los estudiantes y becarios extranjeros, que hay de salud, pero hay también de otros organismos, serán aislados en instituciones designadas para este fin por el MINSAP y el Ministerio de Educación Superior. O sea, van a arribar y van a hacer aislamiento, el mismo, fíjense, los 5 días hasta el resultado del PCR del quinto día. Los 5 días no, hasta que esté, que es al sexto día. Y van a estar en su aislamiento bajo este control que estamos diciendo. El aislamiento de los cubanos residentes, fíjense la explicación. El aislamiento de los cubanos residentes será donde, en los centros habilitados en cada una de las provincias. Hubo un momento al principio, cuando esta medida se empezó a aplicar en Cuba, que se quedaban en la provincia por donde arribaban, donde estaba el aeropuerto, ahí se quedaban, en centros de aislamiento. Y ya después se modificó y es como lo vamos a hacer aún. Ahora, cada uno de los cubanos residentes irá hacia, o será llevado hasta el centro de aislamiento que está habilitado en cada una de las provincias. Y tanto su estancia en este centro de aislamiento,
así como el transporte desde el aeropuerto de donde llegó, porque es directo del aeropuerto, no es escala en algún lugar, desde el aeropuerto donde llegó hasta el centro de aislamiento. Y después, cuando ya se va de alta, después del segundo PCR, para su residencia, es todo ese transporte es de forma gratuita, así como el centro donde va a estar y va a permanecer. Será libre de costo en esta forma. Ahora, en el caso de los extranjeros y los cubanos que no son residentes en nuestro país, que arriben a Cuba, serán aislados en instalaciones hoteleras, designadas en cada territorio. Y en este caso, pues los viajeros asumirán los costos tanto de la estancia como de la transportación. Estas creo que son, Mercedes, las medidas más importantes en todo este periodo o en toda esta trayectoria. Pues hay dos momentos en los cuales, una que presente síntomas. Si presenta síntomas, se convierte en sospechoso. Si se convierte en sospechoso, va para un centro de sospechosos o un hospital, en dependencia de los síntomas, y ahí se completa el estudio. Y otro es que se confirme o en el PCR del aeropuerto o en el PCR del quinto día, o ya siendo sospechoso, y en ese caso pasa a paciente confirmado, y como paciente confirmado sigue el protocolo que está establecido en Cuba para todos los confirmados con una hospitalización. Estas son, yo creo, Mercedes, no los aspectos más importantes. Creo que por parte del Ministerio de Transporte y el IACC, pues se adopta un grupo de medidas que usted nos ayuda ahí realmente. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor Durán. Muy buenos días para las personas que nos acompañan y nos escuchan en la mañana de hoy. Después de la acostumbrada explicación que nos ha dado el doctor Durán sobre la actualización de la situación epidemiológica, tanto nacional como regional, el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba es necesario de esta manera informar que se hace imprescindible tomar algunas medidas relacionadas con las operaciones aéreas. En este sentido, las medidas van encaminadas a disminuir las frecuencias actuales de los vuelos de las aerolíneas que operan procedentes de Estados Unidos, de México, de Panamá, de Bahamas, de República Dominicana, de Jamaica y de Colombia. Como bien explicó el doctor Durán, esto a partir de las 00 horas del día 6 de febrero de este año 2021. Queremos en este sentido puntualizar cuáles son las aerolíneas que se mantendrán operando de estos países que mencioné anteriormente. Se mantienen operando las aerolíneas American Airlines, JetBlue, Southwest, con una frecuencia semanal cada una. De igual manera, se mantiene con una frecuencia semanal las aerolíneas que realizan los vuelos charter que son gestionados por Abanatur. Con una frecuencia semanal también se mantiene operando las aerolíneas Viva Aerobús. Copa Airlines con 2 frecuencias semanales, Bahamas Air, Air Century, con una frecuencia semanal, Intercaribbean y Aerorepública con una frecuencia quincenal. Repito, American Airlines, JetBlue, Southwest con una frecuencia semanal cada una. Los vuelos charter gestionados por Abanatur con una frecuencia semanal, la aerolínea Viva Aerobús con una frecuencia semanal, Copa Airlines con 2 frecuencias semanales, Bahamas Air, Air Century, Intercaribbean y Aerorepública con una frecuencia quincenal. Se mantienen suspendidos
el reinicio de frecuencias de vuelo de Nicaragua, Guyana, Trinidad y Tobago, Surinam, y se suspenden las frecuencias de Haití. Estas son las informaciones relacionadas con el reajuste que se hace con las operaciones aéreas de estos países que mencionamos anteriormente. En este sentido, también queremos ratificar una práctica que se ha venido realizando para los pasajeros que necesitan ser evacuados y que se encuentran en nuestro país en el momento que se toman estas medidas. Es decir, se autorizan el arribo de vuelos sin pasajeros, lo que se conocen como vuelos ferry, únicamente para evacuar personas varadas en el país, extranjeros o personas residentes en el exterior. Antes de seguir avanzando en las medidas o en la manera en que vamos a implementar esto, nosotros queremos reiterar que estas medidas tienen un carácter temporal, que están dadas precisamente por la situación epidemiológica que ha explicado el doctor Durán, no solamente nacional, sino también regional e internacional, que prevalece la voluntad de mantener un nivel de operaciones que permita la comunicación, incluso en momentos en que muchos países han tomado medidas más drásticas de cerrar todas las operaciones aéreas. Creo que esto es importante, que lo conozca nuestro pueblo, que lo conozcan todas las personas que nos están escuchando y que de alguna manera van a estar afectadas por estas medidas que se están tomando. En cuanto a la implementación de cómo se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo estas medidas. Justamente, cada una de estas medidas trae consigo el establecimiento de determinadas acciones de las operaciones aéreas en las terminales y en los aeropuertos del país. En tal sentido, en el caso de La Habana, todas las operaciones aéreas se realizarán por la terminal número 3 del aeropuerto José Martí. En consecuencia, podrán existir modificaciones en los horarios de vuelo. Las aerolíneas que operaban por la terminal número 2 pasan a operar por la terminal número 3 y esto conlleva, por lo tanto, una coordinación con la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios con vista a reacomodar o reajustar los horarios establecidos. Ahora bien, en el caso de los viajeros, teniendo en cuenta, como explicó el doctor Durán, que se retoma la medida que al arribo van directamente a centros de aislamiento para el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Nosotros estamos informando, le hacemos un llamado a las aerolíneas y a los propios pasajeros que deben asegurar que en todo momento los pasajeros viajen con sus equipajes. Porque en este caso no sería posible, por lo tanto, el traslado de equipajes rezagados y tampoco de vuelos cargueros para la transportación de equipajes no acompañados. Esto es un detalle importante que queremos que las personas conozcan, que es una necesidad que se tome conciencia de esto, porque la logística que se hace necesario implementar para poder cumplir con estos protocolos nos obliga a que tengamos en cuenta este aspecto. Ahora bien, como dije anteriormente, paralelo a todo esto se toman nuevas medidas en las terminales aéreas para garantizar y continuar garantizando la agilización del flujo de viajeros y por lo tanto garantizar el debido distanciamiento físico. Esto no es una medida nueva, pero
queremos reiterar que no se permite la presencia de personas en los aeropuertos para recibir o despedir a los viajeros. Para los viajeros en salida solo será permitido el conductor que traslada a la persona hacia el aeropuerto, y se mantiene la medida además que no pueden acceder al interior de las terminales solamente aquella persona que va a viajar, que tiene su boleto aéreo. Las autoridades aeronáuticas están reajustando todas estas medidas y los detalles necesarios con las aerolíneas. Nosotros le estamos solicitando a las personas con boletos comprados y que tienen fecha de viaje posterior al 6 de febrero que se pongan en contacto con las aerolíneas y con sus representantes para conocer cuáles son las opciones, pero también le estamos solicitando a las aerolíneas que mantengan una constante comunicación con los pasajeros que tienen boletos comprados con fecha posterior al 6 de febrero para que puedan transmitirles, informarles con la debida antelación cuáles son las opciones, cuáles son las medidas de protección que tienen estos pasajeros por estas nuevas acciones que se están implementando. Finalmente, nosotros queremos transmitirle disculpas a todas las personas por las molestias que estas medidas puedan causar a nuestros compatriotas. Queremos solicitarles, por favor, que limiten sus viajes solamente a aquellas cuestiones imprescindibles, porque de esta manera estamos evitando riesgos no solamente para ellos, sino también para sus familiares, para sus allegados. Tengamos todos en cuenta que cada una de estas medidas están encaminadas a preservar la salud y la vida de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Excelente, Mercedes, excelente su información, porque además da un grupo de precisiones que para la población es imprescindible, como es los vuelos que se reducen, los vuelos que no se van a producir, a partir de qué momento pues ya esto surte efecto. Usted lo explicaba, los que tengan pasajes después del 6 de febrero, bueno, pues contactar con las aerolíneas. Hay un elemento que usted precisó muy bien, que es la recogida de los pasajeros en el aeropuerto y la despedida. Que esto, el que entiende la medida, sí sabe que eso es responsabilidad toda del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Salud, del IACC, porque, reitero, del avión va directamente a un transporte que va a ser llevado, en este caso, a su provincia, y en su provincia directamente al centro de aislamiento, o al hotel en el caso de los que no son residentes cubanos. Y de estos pues van a ir, una vez que ya son dados de alta, después del resultado del PCR del quinto día, que se van a trasladar hacia los destinos donde ellos van. Por lo tanto, ni a despedirlo el chofer que lo va a llevar, y a recogerlo no, porque no es necesario que se recojan las personas. La limitación en el equipaje, nosotros sabemos que los cubanos generalmente viajamos con mucho equipaje, pero la limitación en el equipaje, que es muy importante, yo creo que vale la pena ratificar que es una limitación temporal. ¿Y temporal por qué? Bueno, lo estamos viendo. Creo que la información epidemiológica de hoy en Cuba explica perfectamente por qué es necesaria esta limitación. Y como usted también muy bien dijo, y discúlpeme que yo repita algunas cosas, pero creo que es importante que nuestra población las tenga en cuenta. Muchos países han cerrado completo. Incluso muchos países, o algunos países, y lo hemos leído, han delimitado de qué país sí y de qué país no. Y de los países que han ido informando, que han detectado las nuevas cepas que se plantea que son más contagiosas,
algunos hablan de más virulencia, pero realmente más contagiosa, pues han limitado, o sea, han quitado los vuelos de esos países, que realmente son medidas que van tomando en base al reglamento sanitario internacional. Y solamente por último, y me disculpan, que ratificar que se mantiene la exigencia de que las personas, los viajeros que arriben a nuestro país, pues vengan con el PCR realizado 72 horas antes de arribar a nuestro país, como una medida que sabemos que nos ayudó a disminuir el número de infectados que llegaban a Cuba.